En el estudio de la trigonometría, las razones trigonométricas son una herramienta muy importante para resolver situaciones, problemas de la vida cotidiana. Ya nosotros sabemos cuáles son esas razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. También reconocemos cómo se encuentran cada una de ellas, cómo es la forma de encontrarlas, cuál es la relación. Usted ya sabe que el seno es, por ejemplo, igual a el lado opuesto sobre la hipotenusa, que el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y la cotangente el inverso de la tangente, o sea, cateto adyacente sobre opuesto. La cosecante el inverso del coseno, o sea, hipotenusa sobre adyacente. Y la cosecante el inverso del seno, quiere decir que es igual a la hipotenusa sobre el opuesto. Ya sabemos en un triángulo rectángulo ubicar el ángulo y desde luego ubicar el opuesto, el adyacente, la hipotenusa de ese ángulo. Pues esas herramientas que ya sabemos calcularlas, ahora las podemos usar para resolver problemas como este que tenemos acá. Acá nos plantean que un maestro de obra tiene una escalera de 12 metros de larga. La utiliza para su trabajo. Ese maestro la acomoda apoyándola sobre una pared, formando un ángulo con el suelo de 65 grados. Calcular la altura que alcanza el maestro con la escalera. Este es el contexto del problema, el tallo del problema. Al leer el tallo del problema, pues nosotros traducimos eso a un gráfico. Aquí estamos haciendo la traducción de este contexto a un gráfico. Aquí dice que un maestro tiene una escalera de 12 metros y que él la apoya sobre una pared, pero que con el suelo forma un ángulo de 65 grados. La escalera y el suelo forman un ángulo de 65 grados. Necesitamos saber qué altura alcanza el maestro cuando la escalera está en esta posición. Nosotros ya sabemos que aquí se está formando entonces un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo, entonces sabemos que ahí es el ángulo de ¿qué? De 90 grados. El ángulo está acá, y si yo ya tengo claro las razones trigonométricas, pues yo ya sé que este es el opuesto y esta es la hipotenusa. Yo tengo que calcular la altura que alcanza el maestro, es decir, el lado opuesto. Entonces yo inmediatamente hago memoria y busco qué función de las 6 que ya conozco me sirve para solucionar el problema. Opuesto, hipotenusa, ángulo. Opuesto, hipotenusa, quiere decir que puedo hacer uso del seno del ángulo de 65 grados. Entonces yo procedo y digo, el seno de 65 grados es igual al opuesto. El opuesto es la altura. Entonces es igual a la altura que alcanza el maestro con la escalera sobre la hipotenusa, que es 12 metros. Ahí está el seno.
Como tengo que calcular la hipotenusa, aplico el álgebra y despejo. Entonces quedaría que lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces me quedaría que 12 metros va a multiplicar al seno de 65 grados y eso me daría la altura. ¿Sí? Entonces yo procedo y digo 12 metros, me apoyo en la calculadora y la calculadora me va a decir a mí cuánto vale el seno de 65 grados. Entonces yo hago clic en la palabrita, en la tecla que dice sin. Luego marco 65. Le doy igual. Y la calculadora me dice 0,90. ¿Cierto? Y me da un número largo. Pero yo voy a utilizar únicamente 0,90. ¿Sí? Entonces ahora yo multiplico, hago la operación 12 por 0,90. Me pongo en ese trabajo 0,90 y la calculadora inmediatamente me dice que el maestro alcanza una altitud de 10,8 metros, ¿cierto? Entonces la altura que alcanza el maestro con esa escalera de esa dimensión, colocándola a un ángulo de 65 grados, es de 10,8 metros. Solucionado el problema que me estaban planteando. ¿Qué uso? Una función trigonométrica. ¿Cuál? El seno de 65 grados. Esa es la que me servía. Esa es. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted, muchacho? Tener muy claro las razones trigonométricas. Tenerlas claras. Aprendérselas. Tener práctica en eso para en una situación problema identificar cuál es la razón que me sirve, qué datos me da el problema y eso me ayuda. Aquí el problema me preguntaba por el opuesto, pero yo tengo la hipotenusa, entonces opuesto sobre hipotenusa, seno, hago los despejes algebraicos y las operaciones aritméticas y llego al resultado. Es fácil, ¿verdad? Es fácil. Vamos a continuar entonces en otro video, otro ejemplo que nos ayude con este tema. Planteémonos ahora otra situación. Ahora miremos que un investigador biólogo estudia una especie de árboles, desea calcular la altura de uno de ellos, ¿sí? Se sitúa a 15 metros del pie del árbol y observa la copa del árbol con un ángulo de 56 grados. Con un ángulo de 56 grados. Ese señor, entonces trasladamos nosotros nuestros datos a un gráfico para ayudarnos. Entonces nosotros hacemos la traducción de esta teoría a un gráfico para apoyarnos. Entonces tenemos un árbol de los que está estudiando el biólogo. El biólogo se colocó acá a una distancia de 15 metros del pie del árbol. Observa la copa del árbol a 56 grados y entonces él mediante eso va a calcular la altura del árbol. Analiza y se da cuenta que aquí también hay un triángulo rectángulo. ¿Qué datos tiene el biólogo? Tiene el ángulo, necesita averiguar por el lado opuesto y tiene el lado adyacente. ¿Qué función le sirve? Entonces él dice, pues aquí, opuesto y adyacente, eso se llama tangente.
Entonces él dice, voy a usar la tangente de 56 grados y la tangente de 56 grados sería igual al opuesto, que en este caso es la altura del árbol, y el adyacente, que es 15 metros. Aplica el álgebra. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces me quedaría 15 metros por la tangente de 56 grados, y eso sería igual a la altura del árbol. Toma su calculadora, ¿sí? Toma la calculadora y ahora va a buscar con ella la tangente de 56 grados. ¿Cómo lo hace? Busca la tecla que diga tan, la encontró, y marca 56. Le da igual y la calculadora inmediatamente le dice que eso es igual a 1.48. Le da bastantes números, ¿cierto? Nosotros vamos a utilizar nomás 1.48. Dos cifras significativas después del punto. Hacemos la multiplicación de 15 por 1.48 y eso me da 22,2 metros, ¿cierto? Quiere decir que el árbol que está estudiando el biólogo tiene una altura de 22,2 metros. ¿Quién le ayudó a encontrar el problema? Las razones trigonométricas. ¿Ven qué importantes son en la vida real? ¿Ven qué importante la necesita la biología? El anterior problema lo necesita un maestro de obra. Entonces, así usted va conociendo cómo se hallan las razones trigonométricas, cómo se utilizan en el momento de resolver un problema. Ahí vamos. Espero que estos dos ejemplos les hayan servido para que usted reconozca la importancia de las razones trigonométricas y las estudie con cariño, con amor y con dedicación.